Pues buenas tardes a todas las personas que vean esta sesión de forma asíncrona y también a Saúl que nos acompaña el día de hoy en la sesión. Vamos a empezar con nuestra primera sesión de espacio abierto para el aprendizaje de la semana 2 del módulo 3. Pero antes de que iniciemos necesito conectar mi computadora para que no se nos vaya a apagar. Entonces, un segundito. Listo, ya está conectada. Bueno, pues les voy a presentar el material que diseñé para ustedes o que tenemos como base para el desarrollo de esta sesión. Les decía, nos encontramos en la semana 2 del módulo 3 y esta es nuestra sesión de aprendizaje abierto para el aprendizaje. El propósito es revisar conceptos básicos para la realización de las actividades integradoras y generar un clima de confianza que permita el desarrollo de las competencias requeridas. Este es nuestro orden del día. Vamos a hacer una retroalimentación de lo que observé en sus trabajos en la semana 1, una activación de conocimientos necesarios para elaborar las actividades de esta semana. Vamos a revisar un poquito sobre las normas APA, aunque algunos alumnos las colocan de forma correcta, pues la mayoría de los estudiantes no colocan estas normas APA. Y recomendaciones generales para elaborar sus actividades integradoras, así como resolver las dudas que puedan llegar a presentar sobre cómo realizar sus actividades. Bien, pues esta es la retroalimentación. En general tenemos un buen desempeño y participación. No tenemos números muy altos en la entrega de las actividades, pero esto tiene que ver un poco con el receso de tantos meses que tuvimos sin actividades. Ha habido un poquito de dificultad en que vuelvan a agarrar el ritmo, pero esperemos que en poco tiempo ya todos los alumnos se encuentren nuevamente realizando sus actividades y trabajando en la plataforma. Observo también que tenemos un buen manejo de la paquetería, tanto de Word como de PowerPoint, del uso de la plataforma, aunque tiene algunas modificaciones ahora con estos cambios, pues la verdad es que es una plataforma muy intuitiva y nos va guiando y en esencia se mantiene la misma estructura de cómo veníamos trabajando anteriormente. Ahora, en cuanto a áreas de mejora, estos puntos que menciono al principio no van a modificar su calificación, pero nos permite tener una mejor presentación en nuestro trabajo. De pronto las entregas pues sí cumplen con algunos criterios de evaluación, pero a veces están un poquito desordenadas, a veces es un poquito confusa la revisión del trabajo. Entonces estas son recomendaciones que nos pueden ayudar a que el trabajo tenga una mejor presentación y estructura. Es justificar la alineación del texto. Esto significa algo muy sencillo, que una vez que dimos respuesta a las preguntas, seleccionemos el texto y lo homologuemos. Lo homologuemos en cuanto al tipo y tamaño de letra y también a la justificación. Aquí, por ejemplo, está ya justificado, pero significa que lo alineemos de acuerdo a lo que necesitamos. Los títulos, por ejemplo, es conveniente a veces que los pongamos de forma centrada y eso ayuda a que podamos diferenciar el contenido del texto del título. Entonces, si estuviéramos haciendo una reseña, el título de la reseña podría ir centrado y el resto del texto debería de ir justificado. Así tiene una mejor presentación del trabajo y facilita la lectura. Y siempre debemos ocupar letras que sean legibles, que sean de fácil lectura. Por ejemplo, Times Roman, yo utilizo mucho esta de Century Gothic porque me gusta que está redondita, pero todas las que son de fácil lectura estarían indicadas. Calibri, Comic un poquito menos, pero sí se lee fácilmente. Calibri, Times, Century son letras que generalmente se utilizan en trabajos académicos. Hay otras letras que son muy bonitas, pero que son difíciles de leer. Entonces, la recomendación es que esas letras que son muy elaboradas, solo las utilicemos en caso de títulos o para la portada y el texto lo pongamos en una letra que sea de fácil lectura y además, si jugamos un poco con los colores, que los colores también sean de fácil lectura. De repente me ponen textos, por ejemplo, así, y entonces, pues, después de 50 trabajos que se están evaluando, pues resulta ser cansado y no siempre se puede distinguir claramente el contenido. Entonces, por eso es la recomendación de que sea una letra de fácil lectura y un color también adecuado. Repito, estos puntos no bajan su calificación, pero sí son necesarios para que tenga una mejor estructura su trabajo.
colocar portada y agregar referencia en formato app. Esto les voy a explicar a continuación cómo se coloca. Después de ello, ahora sí vienen los puntos que pueden llegar a bajarles, o más bien que les bajaron puntaje en estas primeras entregas de la primera semana. No cumplir con todas las instrucciones. Por ejemplo, nos decía el texto, incluso me llamó la atención un mensajito que me llegó por ahí que decía, ¿de verdad tenemos que cumplir con los 2 párrafos de 10 renglones? La respuesta es sí, son las indicaciones de la actividad y se tiene que cumplir con todas ellas. Las instrucciones no son opcionales, no son sugerencias, son instrucciones que se deben de seguir al pie de la letra, porque la rúbrica con la que se evalúa la actividad está con base en las instrucciones que se les proporcionan. Hay una correlación o una correlación entre las instrucciones y la rúbrica. Entonces, si se mencionan las instrucciones y no se cumple, en la rúbrica se sanciona cuando no se cumple con esa instrucción. Entonces, siempre hay que apegarnos a la extensión que se nos solicita y todas las indicaciones. Si nos dicen un párrafo de 10 renglones, pues es un párrafo de 10 renglones. Ahí hay que tener cuidado porque de pronto me encuentro textos aquí por ejemplo es una presentación, es necesario que la letra esté más grande porque pues es para que muchas personas lo veamos o que puedan distinguirlo a lo largo de la sesión. Pero de pronto en un trabajo me encuentro a veces con este tipo de tamaño de letra, 30, 25. Entonces, para un texto, para el contenido de mi documento, no podemos utilizar ese tipo de letra. Entonces, si ponen 10 renglones con tamaño 30, pues obviamente pues pareciera que sí los cumplen, pero si yo a esos 10 renglones lo bajo a 10 o a 12, pues no se cumple con el criterio que no se nos está solicitando. Entonces, en lugar de ser 10 renglones, terminan siendo 4 o 5, porque ese es el tamaño de un texto que sería el indicado. La actividad nos especifica una extensión porque estamos poniendo en marcha nuestras habilidades de argumentación. Por eso es que nos dice que tiene que ser una extensión de 2 a 3 párrafos, porque estamos integrando información, argumentando nuestros planteamientos. Entonces, cuando nos piden esto es porque necesitamos poner en evidencia el manejo que tenemos del tema. Poner atención en la ortografía y en la nomenclatura. Eso de la nomenclatura nada más fueron un par de trabajitos que no se guardó el documento con el nombre correcto, pero sí les baja puntos. Entonces, es importante guardar también el documento con el nombre que se nos solicita. Ahora, el resumen en tus propias palabras ya lo habíamos comentado en la sesión pasada y tiene que ver con que un resumen no son fragmentos o pedacitos del material que estamos consultando, sino es la explicación de lo que yo entendí del documento que revisamos. Entonces, por lo mismo, el documento tiene que estar escrito en mis propias palabras. Las actividades de prepa en línea están diseñadas para que ninguna sea copia textual de nuestras fuentes, sino que a partir de la revisión de las fuentes nosotros desarrollemos nuestras respuestas. Entonces tiene que estar en nuestras propias palabras. Saúl, voy a silenciarte poquito el micrófono y ya cuando quieras hablar me avisas, ¿vale? Te lo abro de nuevo para evitar que cuando tus compañeros vean la grabación no haya mucha interferencia. Ahora, otro punto son la omisión de los conocimientos previos. Ya decíamos en la primera sesión en la que estuvimos platicando que los conocimientos previos nos permiten identificar lo que nosotros sabemos sobre el tema. Entonces, esto favorece un aprendizaje significativo, por eso son muy importantes, digamos. Si vamos a hablar sobre temblores, por ejemplo, ¿qué sé yo? ¿Qué entiendo yo por un temblor? A lo mejor no conozco la definición científica de un temblor, pero tengo una referencia de acuerdo a mi experiencia inmediata. He vivido un temblor, sé qué ocurren en otros países, qué pasa, qué provoca un temblor. Todo eso se asocia con mi experiencia. No necesito haber estudiado sobre ello. Ahora, si en el tema vamos a profundizar sobre el temblor, seguramente voy a tener información o datos mucho más precisos de cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, qué se debe de hacer en casos de este tipo. ¿Hay alguna acción que nosotros podamos prever para cuando suceden este tipo de eventos? Y entonces podemos complementar eso que yo ya sabía con la información nueva que estoy conociendo.
Es un tema muy básico de los temblores, ahí es muy claro que todos tenemos información al respecto, pero en el caso de la reforma agraria, pues es un poquito más difícil activar nuestros conocimientos. La respuesta más lógica o más fácil es que digamos, no conozco nada sobre el tema, pero la realidad es que sí tenemos información. Eh, He escuchado en algún momento la palabra agrario. Eh, He escuchado en algún momento la palabra reforma. Entonces, mi cerebro, mi estructura conceptual me remite a cierta información y de eso es de lo que tengo que hablar cuando activo mis conocimientos previos. Esto, les decía, tiene que ver con que nuestro conocimiento se vuelva significativo, que entonces vaya ensamblándose como una pieza de Lego, como piececitas de Lego que van construyendo mi conocimiento. Si yo no tengo una base sobre la cual voy a insertar las demás piececitas de Lego, pues la información es más fácil que se pierda. Entonces, he ahí la importancia de los conocimientos previos. Ahora, quienes no lo colocaron o pusieron desconozco el tema, pues entonces perdieron ese puntaje porque, repito, nuestra experiencia nos permite tener información vaga, no necesita ser tan precisa sobre los conceptos que estamos revisando, pero sí necesito hacer el ejercicio de revisar qué me dice este tema, qué conozco, en qué momento lo he escuchado. Si no lo he escuchado, ¿a qué me suena? ¿No? Entonces, de eso se trata. Ahora, en cuanto a la reseña, también hay varias áreas de oportunidad. Una reseña es un documento en el que yo explico de qué se trata la obra que consulté, llámese obra de teatro, novela, artículo científico, película, yo explico de qué se trata. Entonces, la reseña tiene que tener una estructura de introducción, desarrollo y conclusiones. En la introducción, yo explico de qué va a tratar el documento, qué vamos a hacer en este texto. En el desarrollo explico las ideas centrales que observé en la obra de teatro, en la película, en el documento que leí. Y en las conclusiones emito una opinión sobre ese material. ¿Qué me pareció? Entonces, una reseña no es igual que un resumen, necesita necesariamente que yo haga una evaluación. Y en este caso, que era una reseña comparativa, pues tengo que contrastar los documentos, cuál me parece más certero, cuál me parece más útil, cuál me pareció más claro, cuál recomiendo su lectura, los dos me parecieron interesantes. Entonces, en conclusiones, es donde yo realmente hago esa valoración personal. Por lo tanto, mi documento no puede ser, o mi reseña no puede ser de 4 renglones. No funciona, porque una reseña es un texto argumentativo. Tengo que dar razones de lo que estoy diciendo. Tengo que dar el fundamento del por qué creo que es un texto que recomiendo leer. ¿En qué me baso? Por eso, antes de elaborar la reseña, tenemos que elaborar un cuadro comparativo. Este cuadrito comparativo o esta tablita comparativa me permite tener información clave de los documentos y a partir de esta tabla, pues ya elaboro mi reseña. Incluso uno de los elementos que tenían que colocar en el cuadro era su opinión sobre los textos. Y entonces en la reseña, pues nada más había que recabar la información que ya habíamos plasmado en la tabla. Por lo tanto, una reseña tiene que tener una extensión mínima de una cuartilla. Entonces no puede ser una reseña de 3 renglones o de 4 renglones porque entonces no es un texto argumentativo, no tiene la estructura que debe de tener una reseña. Bien, y esta parte pues nada más es para complementar. No sé, las ediciones de los trabajos solo se realizan cuando no hay una calificación aprobatoria, en el caso, por ejemplo, de plagio. En el caso de que no se sigan todas las instrucciones, sí existe la posibilidad de que ustedes puedan solicitar que haya una segunda entrega, pero con el compromiso de que en las siguientes entregas pues ya subsanemos estas áreas de oportunidad y también solamente se puede realizar esta petición durante las siguientes 72 horas a que vence la actividad. Entonces, hoy miércoles a las 23:59 serían las últimas oportunidades para editarla, siempre y cuando se lo soliciten al asesor virtual y siempre y cuando no hayan tenido una calificación aprobatoria. Si tuviese una calificación entre 6 y 9, pues no, ahí no aplica una segunda entrega.
Y también recordar que la calificación y la retroalimentación se establece en un máximo de 72 horas. A veces suben su actividad y casi de forma inmediata tienen su calificación, pero no siempre es así porque tenemos pues más de 50 alumnos en los grupos. Entonces, pues vamos calificando en la medida de lo posible, lo más rápido que se pueda, pero sin perder el detalle de estar evaluando las actividades de forma correcta. Bueno, esto es, por eso tenemos 72 horas. Ahora, ustedes probablemente algunos se angustiaron porque la semana pasada no recibieron calificación. Eso fue porque estábamos en receso vacacional, pero pues fuera de ese receso, ya reiniciando las actividades, todas las actividades entregadas la semana pasada, bueno, antepasada, todas las actividades integradoras 1 y 2 que se entregaron en la semana regular tendrán que estar calificadas antes de hoy miércoles a las 23:59. Ninguna se quedará sin calificación, entonces no se preocupen. Ok, hasta aquí, ¿cómo vamos, Saúl? Voy a activarte nuevamente el micrófono. ¿Cómo vamos, Saúl? ¿Vamos bien? Ay, creo que no lo hice. Ah, sí, ya te escucho. ¿Dudas, Saúl? ¿Vamos bien? La verdad, no muchas dudas. Ok, entonces continuamos. Tú me dices si necesitas algo, ¿vale? Pero una pregunta. Dime. ¿El formato APA cómo es? Ah, justo eso es lo que les voy a explicar ahorita. Bien. Hay muchas formas de colocar las referencias y las citas. Una cita y una referencia no son lo mismo, pero es como le damos soporte teórico a nuestros trabajos. Hay muchos estilos. El que más se recomienda es el APA. No significa que sea necesariamente el que tengan que utilizar, pero es el que más se utiliza. Entonces sería conveniente que lo pongan de esta forma. Les voy a explicar el formato APA. Pero no es indispensable que usen este formato, pueden utilizar otros, pero siempre tienen que utilizar un formato, es decir, no puede ponerse únicamente la liga del documento o la dirección electrónica del documento que consultamos, se tienen que poner los datos completos del documento, sea en el formato APA o en algún otro que ustedes elijan. Bien. La Asociación de Psicología Americana es quien nos da estas reglas, por eso se llama APA, Asociación de Psicología Americana. Y lo que ellos nos proponen es que cuando se trata de un libro, hay muchas actualizaciones de este formato. Año con año van incorporando, bueno, cada que hacen un ajuste van incorporando algunas adecuaciones para que todos los trabajos se homologuen. Entonces, cuando se trata de un libro impreso, esto es lo que nos piden, que lleve el apellido del autor. No empezamos la referencia con el nombre, sino con el apellido. Después del apellido colocamos una comita y ponemos la inicial del primer nombre, solo del primer nombre y solo la inicial. Y después de esa inicial le ponemos un puntito. Por ejemplo, si yo hiciera un texto, entonces, de acuerdo a estas normas, mi texto tendría que empezar así, granjeno, coma, R punto. Así debería de empezar mi referencia porque ese es mi apellido y esa es la inicial de mi nombre. Pero entonces, en los libros impresos, así debe de ser. Apellido, coma, inicial del primer nombre, punto. Después, ¿en qué año se editó el libro? ¿En qué año se publicó? Aquí, a veces, los libros, como son muy exitosos, tienen varias reediciones. Entonces, surgió en el año, a lo mejor la primera vez que salió este libro fue en el 2000, pero ya para el 2005 había salido la 10ª edición. Entonces tenemos que poner la fecha del año en el que ese libro que estoy consultando se publicó. Cuando, si es la última edición, ese año en el que se editó. Entre paréntesis, después del año en el que se editó, va el título de la publicación. Si estoy consultando una edición posterior a la original, tengo que señalar cuál es la edición. ¿Por qué se pide esto? A veces la primera edición tenía cierta estructura, pero ya para las siguientes ediciones van corrigiendo, ampliando información, depurando información, es decir, pueden llegar a quitar cosas que no consideraban necesarias o incrementar la información. Entonces, si ustedes me dicen, yo leí tal libro y esta información la saqué de ese libro, y yo cuando voy a consultar la fuente veo que no coincide, a veces es porque revisamos una edición posterior o una edición distinta a la que mencioné.
bien. Por eso es que hay que colocar qué edición es la que se está consultando. Entonces, repito, apellido del autor, inicial del autor, año de publicación, título de la publicación. El título de la publicación es el nombre del libro y va en cursivas. Y aquí, si es una edición posterior a la original, pues, o a la primera edición, se menciona qué edición, punto, y después el lugar en el que se editó, 2 puntos, la editorial. Todos estos son los datos que debe de incluir una referencia. Ahora, las referencias se colocan en forma alfabética. Entonces, si consulté a Weston, pero también consulté a Ramírez, pues entonces primero iría a Ramírez y después iría a Weston. Bien, estos son los datos para referencias de libros, pero la mayoría de los textos que ustedes revisan no son libros impresos, sino son páginas de internet. ¿Qué se hace entonces en el caso de las páginas de internet? Bueno, tiene una estructura muy parecida, pero hay variaciones. La primera es que colocamos el apellido del autor, como igual. ¿Quién está publicando esta información? Entonces sería aquí en este caso, Gracia es el apellido, coma, D es la inicial, punto, el año en el que se publicó y después el título de la publicación. Esta publicación, cuando surgió, se llamaba así, La vocación docente, punto. La fecha en la que se recuperó, esto ya no es indispensable en las nuevas ediciones de las normas APA, pero bueno, podemos seguir colocándolo. Cuando se hizo la consulta y después la liga. Pero ahora, ¿qué sucede cuando estamos buscando información en Internet o cuando citamos la información que viene en la plataforma de Prepa en línea? ¿Qué debo poner por autor si no viene el autor? ¿Qué debo de poner en año de publicación si no viene el año de publicación? ¿Tú sabes, Saúl, qué se hace en esos casos? ¿Qué deberíamos hacer cuando no sabemos el año de publicación o el autor que creó la información? ¿Podría ponerse la fecha actual? No, lo que haríamos en el caso de la fecha es no poner fecha. Se pone, por ejemplo, sí sabemos el año, digo, el autor, digamos que lo escribió Martínez, pero en la página no dice el año en el que lo publicó. Martínez, ¿no? Entonces le ponemos entre paréntesis SF, no sé en qué fecha se publicó. No dejo sin el dato, lo que hago es poner que no conozco la fecha, SF. ¿Y qué pasa cuando no conocemos el autor? Entonces, ¿qué piensas que podríamos hacer, Saúl? No, ahí no sé. No sé, profesora. Gracias, no le podía quitar el candadito del micrófono. Bien, lo primero que tendríamos que preguntarnos es si es una información confiable. Si no tenemos el nombre del autor, lo mejor sería buscar una fuente que cuente con todos los datos. Pero si digamos que esa información de todas formas la quiero utilizar, en la mayoría de los casos no viene a lo mejor el autor directamente, pero viene la institución que respalda la información. Por ejemplo, la Organización de los Derechos Humanos, ¿cómo se llama? Derechos Humanos, CFC, ¿no? Comisión Federal de Derechos Humanos. A lo mejor no viene quien escribió el texto, pero quien lo está publicando es la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, ellos son los que están amparando la información. Entonces, se pone a ellos como autor. O digamos que es una información del IMSS, no viene quien la escribió, pero el IMSS es quien la está publicando. Entonces, ellos son los que están respaldando la información. Pero si no viene de una institución de este tipo, reconocida, y tampoco es un documento que necesariamente tengamos que utilizar, una estrategia sería cambiar de información, que busquemos otra información donde cuente con el respaldo. ¿Vamos bien, Saúl? Ok, Ahora, sí. digamos que no tiene el nombre del autor, que no lo respalda ninguna institución, pero que de todas formas yo quiero utilizarlo. Mira, por ejemplo, vamos a poner esto.
esto lo vamos a utilizar ahorita para nuestra sesión. Pero digamos que tú estabas buscando información sobre qué es la ciencia y de pronto llegaste a esta página. Y en esta página viene información. Aquí ahorita tú me vas a contestar qué es la ciencia. Entonces encuentras que aquí hay información que te gustaría utilizar. Ahora, ¿cómo podríamos citar esto? No es directo, no viene el nombre de quien lo realizó, no viene una institución que lo respalde. Lo que podríamos poner es el título de la publicación. ¿Cuál es la publicación? ¿Qué es la ciencia? Si nosotros quisiéramos decir, en este documento o en esta página de qué es la ciencia, así. No, tampoco sabemos la fecha en la que se realizó la publicación y ya después ponemos la liga, la dirección completa de dónde está disponible esta información. Así podríamos colocarla. Se tienen que colocar en referencias todos los materiales que consultamos. Y debemos citarlos en el texto, es decir, si yo revisé videos, si yo leí artículos de prepa en línea, si yo leí los documentos que me dijeron en prepa en línea que tenía que leer, pero además investigué y busqué un video de YouTube o un sitio web, eso lo tengo que colocar en mis referencias, para que sepamos cuáles son las fuentes en las que estás basando tu información, lo cual no significa que copiemos y peguemos textualmente la información, solamente que sepamos cuáles son las bases que estás utilizando para elaborar tu trabajo. Ok, esto es en cuanto a las referencias. ¿Tienes dudas, Saúl? No, pero el URL del sitio. Sí, Quería sí, la mayoría cuando les pedimos que pongan su referencia, copian la dirección electrónica, la dirección electrónica, el link, el URL, lo colocan como si fuera la referencia. Entonces, así estaría incompleta. Digamos que yo pongo aquí, es que estoy usando las mismas diapositivas, pero hubiera puesto mejor una nueva diapositiva. Aquí le pongo referencias y digo que consulté los siguientes documentos. Este documento, voy a poner acá, como vamos a hablar de ciencia, voy a poner otros de aquí. Por ejemplo, aquí, el primero que me apareció, ¿no? Entonces yo digo, pues consulté este recurso y también consulté este otro. Y los pongo así. Digamos que ahí estaría incompleto. Lo que yo tendría que hacer es poner la información completa. En el caso del otro, de aquí, ¿quién es el autor? Aquí dice Rosario Peiro, mira, sí, aquí sí viene. Entonces pongo Peiro, ¿no? Peiro es el apellido y la inicial es la R. Nada más que como puse la liga primero, me lo está poniendo, a ver. Peiro, ¿verdad? Peiro, R punto. ¿Qué más le tengo que poner, Saúl? De acuerdo a lo que les expliqué hace ratito. el título. Aquí el título. Entonces, ¿cómo se llama la publicación? Se llama Ciencia, ¿no? Sí. Pero antes del título, hace falta otro dato. ¿Te acuerdas cuál era? ¿La fecha? La fecha, exactamente. Vamos a ver si tiene fecha. Aquí viene, mira. 2020. 9 de mayo del 2020. Entonces aquí le ponemos 2020. Se llama Ciencia. Y luego ya viene la dirección electrónica. Podríamos ponerle recuperado el 20 de abril de 2020. Y ya viene la dirección. Ya. Esa sería nuestra referencia. Entonces, no basta con el URL, el HTTP o la dirección electrónica o el link, como le podemos decir, sino hay que poner los datos completos de la referencia.
¿Tienes alguna duda? Ahora, ¿cómo sabemos si es una fuente confiable? Tendríamos primero saber quién lo escribió, si sabemos quién lo escribió. También nos dice cuándo lo escribió. Por aquí vimos la fecha, ¿no? Aquí está la fecha. Y dice cienciaeconomipedia.com. Esta es la página donde está disponible, ¿no? Pero lo que no veo son sus referencias. Y ese también es un elemento importante para saber si la fuente es confiable, saber de dónde obtuvo ella sus datos, para saber si utilizamos esta información o no la utilizamos. No tiene referencias, creo. Lo estoy haciendo revisando rápido para no quedarme tanto tiempo. Entonces, eso tendríamos nosotros que revisar cuando estamos seleccionando la información que queremos utilizar. Ahora, si ya decidí utilizar esta información, es leerla. En el caso, por ejemplo, de los conceptos, sí se pueden colocar tal cual. Si nos pidieran qué es la ciencia, podríamos decir, esto es la ciencia, ¿no? Aquí habría que abrir la metodología. Normalmente no nos dicen que pongamos un concepto extraído de un texto, sino nos dicen qué piensas tú sobre el concepto revisado, nos preguntan sobre nuestra experiencia, pero digamos que quiero recuperar este concepto. No puedo pegarlo así y nada más en mi trabajo porque entonces se considera plagio. Yo tengo que decir de dónde obtuve este concepto. Y lo obtuve de Peiro en el 2020. Entonces aquí pongo esto que voy a hacer ahorita se llama cita. Es decir, estoy diciendo que este concepto no es mío, sino que lo escribió Peiro en el 2020. Y después vendrían las referencias. Mis citas tienen que coincidir con mis referencias. Es decir, si yo coloco a Peiro en mi texto, digo que él lo dijo o ella lo dijo, en mis referencias también debe de aparecer. Ahora sí, dime, ¿hay alguna otra duda, Saúl? En este momento, la rúbrica no establece como pérdida de puntaje no colocar la referencia bibliográfica. A partir de la semana 3, ya lo incluye como un criterio de evaluación. Entonces, estas primeras semanas, en la retroalimentación, yo les pongo que pues las vayan colocando y les voy compartiendo recursos sobre cómo colocarlas. También en novedades tiene ahí un manual donde nos explica paso a paso cómo colocar las referencias, porque se debe colocar la referencia de esta forma de páginas, de videos, todo debe de cumplir con las normas APA. Si yo consulto un foro y extraigo información de ese foro, se tiene que referenciar. Si yo consulto un video de YouTube, también lo tengo que referenciar. Entonces, en todos los casos aplican estas reglas de normas APA y están en la plataforma. Pero, repito, no es la única forma de colocar las referencias. Hay otros estilos. Este es el que se sugiere. Prepa en línea no nos especifica que sea este, pero sí nos pide como parte de los criterios de evaluación que las referencias las coloquemos de acuerdo a algún estilo. Esto es muy sencillo. ¿Tienes alguna duda o algún comentario, Saúl? Voy a continuar, pero si tienes cualquier duda, me avisas, por favor. Bueno, estas ya las vamos a eliminar, solamente nos sirvieron como ejemplo. Bueno, ahora vamos a empezar a revisar los conceptos. Ya vimos hasta aquí. A ver, ¿dónde nos quedamos? Aquí. Ya hicimos la retroalimentación de la semana 1, ya activamos conocimientos. No, tenemos que ir hacia allá. Entonces ya revisamos las normas APA para agregar las referencias. Lo que vamos a hacer ahora es activar los conocimientos previos.
Entonces, ahora sí, te voy a pedir un favorcito, Saúl, que me ayudes a llenar esta preguntita que aparece aquí. Por fin, para que se quede registrada tu participación. Pero no sé si... Sí te veo todavía en la sesión, pero no te escucho ya. ¿Sigues ahí, Saúl? ¿Sí me escuchas bien? Te escuché, bueno, se escuchó tu micrófono, pero no te escuché a ti. Te preguntaba, a ver si se puede, y si no, continúo con el orden sin que te sientas presionado. Ya, De nuevo no le acabo de escuchar. ok. Se te fue un poquito pues se fue mi señal o se fue tu señal. Se fue, creo que su señal. Ok. ¿En qué nos quedamos? ¿En qué te quedaste? De lo de las referencias, ¿tienes alguna duda? No, la verdad no. Eso ya quedó. Ok. Ya terminamos con lo de las referencias. El siguiente punto que nos toca revisar es activar los conocimientos previos. Así es que te acabo de pegar aquí en el comentarios una liga para que ingreses, por favor, y des respuesta a la pregunta que viene ahí. Por favor.
Listo, profesora, ya publiqué mi opinión. Muchas gracias. Vamos a leerlo enseguida. Voy a empezar a compartir pantalla. Muchas gracias por tu participación. Ok, vamos a ver. Le pusiste una lunita bien bonita. Es la solución y comprensión de un fenómeno del entorno. Perfecto, Saúl. Sí, es muy apegado a lo que sucede, nos permite conocer los fenómenos. Las ciencias se encargan de estudiar las diferentes tipos de ciencias, todo lo que sucede a nuestro alrededor y también en el ser humano. Entonces sí incrementan la comprensión de los fenómenos y nos permiten la solución a determinados problemas. Entonces está excelente. Pero, ¿cómo distinguir entonces lo que es científico de lo que no lo es? Antes de eso, recuerden que esta semana pues hay que leer todos estos documentos para poder elaborar las actividades de esta semana. Conocimiento científico, características de la ciencia, método científico, biología en mi vida y explicar y entender un fenómeno natural. Y justamente tiene que ver con esa parte que necesitamos mencionar. Las ciencias, como ya decía Saúl, nos permiten estudiar diferentes fenómenos. Y estas ciencias tienen determinadas características, se rigen por el método científico. El método científico no es otra cosa que una serie de pasos establecidos que nos permiten que el conocimiento sea objetivo. Entonces, cuando hablamos de ciencia, hablamos de un conjunto de conocimientos obtenidos sistemáticamente de forma objetiva y que son verificables. Entonces, las ciencias buscan explicar las causas de los fenómenos naturales o de los fenómenos que estudian, ¿no? Porque no nada más hay ciencias naturales. Se valen del método científico, que consiste en la observación, el planteamiento del problema, recolección de datos, formulación de una hipótesis, experimentación y análisis de resultados. Hay diferentes tipos de ciencias. Una de estas ciencias, que es sobre la que vamos a trabajar en esta semana, es la biología. La biología se encarga del estudio de la vida. A ver. Aquí vienen las características de la ciencia. Es sistemática porque debe aplicar y respetar ordenadamente las etapas que se establecen en el método científico, es decir, todos y cada uno de los pasos se tienen que seguir uno por uno y a eso le decimos que es una ciencia o que es que la ciencia es sistemática, es metódica, porque aplica rigurosamente el método científico, es decir, el estudio formal de los procedimientos que se utilizan para cumplir un determinado objetivo. Ya la semana pasada hablábamos del cáncer, por ejemplo, en las actividades, y decíamos de esa información que tenemos, cuál es científica y cuál depende del conocimiento popular. El conocimiento popular no aplica a este método científico, depende de creencias, de experiencias, de situaciones que vivimos, pero que no se aplica a este método. Y la información que obtenemos de parte de la ciencia con respecto al cáncer sí aplica rigurosamente este método, que decíamos observación, planteamiento del problema, establecimiento de hipótesis, todos estos puntos se tienen que llevar a cabo al pie de la letra. Ahora, es objetiva porque no depende de interpretaciones objetivas, sino los datos que derivan de la ciencia vienen justamente de aplicar estos métodos y no de cómo interpreto yo la información. Por ejemplo, digamos que hoy estaba oyendo un programa de radio y decían cosas interesantes sobre trastornos, por ejemplo, mentales. A veces las personas tenemos creencias y estas creencias vienen de pensamientos erróneos que tenemos de la realidad y no de una evidencia científica. Por ejemplo, a veces cuando pensamos que van a pasar cosas catastróficas, nos da miedo pensarlo porque pensamos que si pensamos en ese evento, estamos atrayéndolo de alguna manera. Entonces nos da hasta miedo pensar o tener este tipo de pensamientos catastróficos. Pero la verdad es que a la mayoría de nosotros nos pasan. A veces fantaseamos con accidentes o con situaciones que pueden llegar a pasar y pensarlo eh, tiene esta sensación de generar culpa, miedo, porque pudiéramos estarlo atrayendo. ¿A qué se refiere con que esto no es científico? Pues que deriva netamente de una idea mía. No tengo ninguna evidencia que sustente que el pensar en algo va a hacer que suceda.
Cuando llega a pasar son meras casualidades, pero no hay una evidencia científica que demuestre que el pensar recurrentemente en algo va a generar que pase. Estamos hablando de pensamientos catastróficos. Cuando estamos, más bien, cuando hablamos, por ejemplo, de pensamientos que van enfocados a una tarea y que me hacen organizar los pasos que voy a realizar y me hacen mantenerme entusiasmado, pues obviamente eso sí puede incidir en que las cosas sucedan, pero porque hay una planeación de un evento. Espero ser clara con la diferencia. Entonces, la ciencia es objetiva porque está fuera de interpretaciones, fuera de conjeturas o de creencias, sino que la información se apega a esta información que obtenemos a partir de la aplicación del método científico. Es verificable. ¿A qué se refiere? Si yo aplicando el método científico obtengo ciertos resultados, otra persona en cualquier otra parte del mundo, siguiendo el mismo procedimiento y los mismos pasos, debería tener un resultado similar al mío. Entonces, a eso se refiere que es verificable. Si hay una variación, entonces tendríamos que volver a hacer, revisar cuáles son las variables que están afectando que haya esta variación y entonces podríamos, eh, digamos que refutar el resultado que se obtuvo originalmente. Esta es una característica de la ciencia. Todo el tiempo se está corrigiendo a sí misma. No hay nada no hay nada definitivo, no hay nada terminado, sino que todo el tiempo los métodos y la información que se está obteniendo nos permite ir profundizando en el conocimiento y cada nuevo hallazgo que se tiene es susceptible de ser modificado. Por ejemplo, ahora con lo de las vacunas del COVID, se hacían varios ensayos de los efectos que podía tener en las personas. Entonces, cuando se daban cuenta que algo o no prevenía directamente, que no impactaba en el contagio, o bien que podía llegar a tener una afectación a la salud de las personas, pues se iban haciendo modificaciones en la vacuna hasta que se llegaba a alguna que tuviera un efecto de prevención sin dañar la salud. Entonces, eso de verificable va haciendo que repliquemos y repliquemos y repliquemos el experimento y vayamos haciendo los ajustes pertinentes. Y a eso se relaciona con la otra característica de que es modificable. Decía hace un momento, en ciencia no está nada escrito o finalizado. Todo se sigue corroborando e incrementando y poniendo a prueba. Y esa es la mejor cualidad de la ciencia, que se corrige a sí misma. Okay. Bueno, estas son las características de la ciencia. Y en particular en esta semana van a estar trabajando con la biología, que es una ciencia natural. Y como ustedes van a poder constatar en las lecturas, pues hay dentro de una misma ciencia, hay diferentes ramas. Por ejemplo, en el caso de la biología tenemos aplicaciones concretas y entonces encontramos la biología celular, la zoología, la microbiología, la genética, la fisiología, la ecología, la botánica, la biología molecular, la biología marina y la biología del desarrollo. Entonces todas estas son ramas o subramas de la biología. Hay una ciencia que tiene un objetivo, en particular un objeto de estudio, y dependiendo de la especificidad va teniendo diferentes ramas. Y bueno, pues estos son los conocimientos que teníamos que activar para poder realizar las actividades de esta semana. Esta es una clasificación de las ciencias. Tenemos las ciencias fácticas y las ciencias formales. Las ciencias fácticas se dividen a su vez en ciencias sociales y ciencias naturales. En esta semana solamente vamos a trabajar con las ciencias naturales, que son las que estudian a los seres vivos, como a los animales, las plantas, los hongos, los elementos químicos, todo lo que compone el universo. En esta ocasión, hasta la siguiente semana, vamos a estar trabajando con las ciencias sociales. Y bueno, no sé si tengas alguna pregunta hasta aquí, Saúl. Cuéntame, ¿tienes No, la alguna duda? verdad no. Ok. ¿Y ya empezaste a hacer tus actividades integradoras? Sí. Ok. ¿Cómo vas? ¿Algo, o sea, vas bien? ¿Hay alguna duda que tengas? ¿Te surgió alguna inquietud sobre cómo realizarlas? Hay una parte en la actividad integradora 2, 3 que
se menciona cómo nos afectaría en nuestra vida cotidiana. Ujú. Es la última, donde tienes que argumentar en media cuartilla, ¿no? La última pregunta. Ujú. ¿Cuál es tu pregunta o qué duda tienes en ese sentido? En esa parte yo redacté cómo sería el futuro, cómo iba a suceder cómo nos iba a afectar después del calentamiento global, Ujú, bueno, después de la contaminación. ujú. ¿Está bien cómo lo hice o sería o sería de otra forma? No, está bien, está bien. ¿Podrías ampliarlo un poquito más? Estas preguntas tienen que ver con qué dice la basura de ti. Entonces, este es el artículo o el documento que tienes que leer. Ahí tienes que encontrar similitudes y diferencias entre el planteamiento de los textos que se están revisando. Una vez que hayas llegado hasta ahí, ya seguramente ya lo hiciste, ya leíste sobre el plástico, sobre el papel, sobre la basura. Ahora, ¿cómo nos afecta este problema en la vida diaria? Sí, está impactando en el calentamiento global y está muy bien, pero yo lo que te sugeriría es que en realidad no va a pasar en el futuro. Hace ratito, cuando empezábamos nuestra clase, hablábamos de cómo está el clima ahorita, ¿no? Ujú. Entonces, en este momento podríamos darnos cuenta cómo las estaciones están cada vez más extremas, ¿no? Cuando hace calor, obviamente es porque estamos más cerca del eje de la Tierra, del Sol, pero cada vez por este debilitamiento de la capa de ozono, el calentamiento es mayor. Y entonces las diferentes épocas del año se van haciendo más extremas. Es mayor la sequía, son mayores las inundaciones, son mayores los grados de temperatura a los que llegamos. Entonces, no solo proyectarlo a futuro, sino en la actualidad, cómo nos está afectando, cómo están contaminados los mares, los ríos, en tu colonia, en tu comunidad, si puedes detectar a lo mejor alguna situación problemática que derive justamente de este problema que se plantea en esta actividad. Entonces, no es que esté mal, pero podrías recuperar en lo inmediato, hoy día, porque a veces justamente esa puede ser una de las problemáticas, que pensamos que son cosas que van a pasar en mucho tiempo. Y no, no necesariamente. Tenemos sobreexplotación de los mantos acuíferos, están sobreexplotadas las fuentes de agua, muchas de ellas están contaminadas por plástico, por basura, muchas empresas no tienen protocolos para el desecho de sus residuos, entonces sí a futuro va a ser cada vez peor, pero hoy en día cómo te afecta en tu contexto, en tu comunidad, en tu vida diaria, el uso de la basura, el uso que le damos a la basura o el mal uso que le damos a la basura. Entonces no diría que está mal, nada más podría ser que lo amplíes. Sí, sí me escuché. ¿Tienes alguna otra duda sobre las actividades? Por ahora no. Ahorita que estaba leyendo las instrucciones, me acordé de un error que es frecuente. Eh, Algunas veces suelen equivocarse en mencionar 3 ejemplos de cómo abordan el problema de la basura otras disciplinas. Entonces, cuando estamos hablando de otras disciplinas, son otras áreas de estudio. Por ejemplo, la economía, la sociología, eh, ¿qué otras ramas podría ser? La, la física, la química, eh, porque entonces desde esas otras disciplinas o desde esas otras ciencias, ¿cómo se está tratando este problema? Porque a veces ponen el reciclar, reusar, renovar, pero ahí pues sí está relacionado con el tema, pero no estaríamos viendo el fenómeno desde esta multidisciplinariedad.
la intención de esta semana es que veamos cómo un mismo fenómeno se puede abordar desde diferentes enfoques, desde diferentes áreas. Entonces, esta pregunta va relacionada hacia allá, que veamos cómo otras ciencias pueden estudiar la basura, también incluso desde la historia. Cómo era el uso de la basura antes, ¿no? ¿Qué pasaba con la basura? ¿Cómo ha venido cambiando? Entonces, desde otras áreas de conocimiento se puede estudiar la basura. La economía es muy interesante. Entonces, nada más como sugerencia, ese es un punto en el que a veces pueden llegar a perder puntaje porque no se cumple con este criterio si no se mencionan No se las... enfoca en otras partes de este tema. Ajá, en otros enfoques del tema, exactamente. Y bueno, me voy a ir a las recomendaciones, Saúl, mientras piensas si hay alguna otra cosa que haya surgido. Eh, Hay que subir las actividades completas y de forma anticipada para evitar que tengan contratiempos al momento de la carga del trabajo. Leer con mucho cuidado las instrucciones para que cumplan con todos los criterios. Cuidar la ortografía, esta no se consigue de un día para otro, pero poniendo atención en la ortografía vamos mejorando paulatinamente. Evitar el plagio, no copiar y pegar información de las fuentes de consulta, no buscar trabajos en internet ya elaborados, eso daña la imagen del estudiante. Cumplir con la extensión que se pide en las instrucciones y colocar las referencias bibliográficas completas, así como lo explicamos hoy o en algún otro estilo, pero la referencia bibliográfica completa, ahorita no les va a afectar en la calificación, pero es un buen hábito, es un buen ejercicio empezarlo a hacer desde ya. Y bueno, solicitar apoyo en caso de necesitarlo. De todas formas, el día de mañana tenemos programada la segunda sesión síncrona de la semana 2. Bueno, la segunda sesión de encuentro para el aprendizaje, de encuentro abierto para el aprendizaje es mañana para resolver dudas si es que se presentará una en el transcurso del día de hoy y la mañana y el del día de mañana. Bueno, pues ya nos extendimos, Saúl. No sé si quieras mencionar algún otro punto y si no, pues ya llegaríamos hasta aquí en nuestra sesión. Sí, pero ahorita me acordé de mi pregunta en el foro aprendiendo. Mi pregunta sería, ¿qué opinan sobre el calentamiento global? Así para que tengan una idea, pero no una, una respuesta de la actividad. Muy bien, Saúl. De hecho, justo de eso se trata el foro, de abrir los canales de discusión. Entonces es excelente que plantees preguntas para que tus compañeros respondan y entonces empecemos a problematizar y justo la discusión del foro la puedan llevar a su trabajo, ¿no? Que pueda quedar plasmada en el trabajo. Si se mencionan justamente sus visiones o sus opiniones sobre el calentamiento global, eso es lo que podrían poner en la respuesta de la actividad 3 que nos decías tú hace un momento, ¿no? ¿Cómo crees que afecta este problema a tu vida diaria? Entonces está excelente, Saúl. Muchas gracias. Y bueno, pues entonces vamos a dejar hasta aquí nuestra sesión. Muchas gracias por estar presente, muchas gracias por tener esta participación activa y nos vemos el día de mañana. Cuídate mucho, Saúl. Y hasta luego todos los que vean esta grabación. Hasta luego, profesora. Bonita tarde, Saúl.